بسم الله الرحمن الرحيم. La noche estaba en silencio, pero no era una noche cualquiera. Era una noche escrita en la eternidad, en la que se cumpliría una promesa: la liberación de un pueblo que había sido esclavizado durante generaciones. Musa, la paz sea con él, obediente al mandato de su Señor, fue de tienda en tienda, de casa en casa, avisando a los creyentes entre los hijos de Israel. No podían hacer ruido, no podían encender luces. Debían prepararse con rapidez y fe. Tomaron lo esencial: algo de comida, algo de ropa, a sus hijos dormidos en brazos. Y sobre todo, la certeza de que Alá estaba con ellos. Así, en medio de la noche, miles de hombres, mujeres y niños comenzaron a avanzar en silencio fuera de las ciudades egipcias. La luna los acompañaba como testigo. Los espías del faraón supieron de inmediato que algo importante estaba ocurriendo, y el faraón llamó a una reunión a sus asesores de mayor confianza. El tirano ordenó reunir sus ejércitos. Se alistaron carros de guerra, se despertaron soldados, se prepararon lanzas. Faraón marchó a la cabeza, no dispuesto a perder el control, cegado por el odio y el orgullo. Era como si no recordara las plagas, como si la advertencia de Alá no le hubiese dejado marca alguna. No pasó mucho tiempo antes que los hijos de Israel pudieran mirar atrás en la distancia y ver el polvo levantado por el ejército que se les acercaba. Tampoco fue mucho antes de que las primeras filas de los hijos de Israel hubieran llegado a orillas del mar. Cuando se habla de los hijos de Israel en el contexto del Corán o la historia de Musa, se refiere al pueblo descendiente del profeta Jacob, cuyo otro nombre era Israel. Es decir, los hijos de Israel son las 12 tribus formadas por los hijos y descendientes de Jacob. Este término representa al pueblo que vivió oprimido en Egipto durante generaciones y que fue liberado por Musa con el permiso de Alá. Las huellas de miles de pies se hundían en la arena mientras los hijos de Israel, en silencio, seguían a Musa. La paz sea con él, en la oscuridad de la noche. Cada paso era una declaración de fe. El mar se extendía ante ellos como una frontera inquebrantable, mientras detrás se alzaban las luces de las antorchas y el estruendo de caballos, espadas y gritos de guerra. El ejército del faraón se acercaba. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho. Los ancianos miraban a Musa con ojos llenos de temor, y en medio del caos se alzó una voz. Oh Musa, nos alcanzarán sin duda. Estamos perdidos. Pero Musa, firme en su fe, alzó la voz con seguridad y dijo: No, mi Señor está conmigo. Él me guiará. Entonces Alá le ordenó: Golpea el mar con tu bastón. Y entonces ocurrió lo imposible. El mar se abrió. Las aguas se separaron con un estruendo profundo, formando 2 enormes paredes de agua. Entre ellas, un sendero seco apareció, lo suficientemente ancho para que pasaran miles. No era lodo ni arena movediza, era suelo firme, dispuesto por el poder de Alá. Los hijos de Israel entraron corriendo, llorando, temblando, no por miedo al mar, sino por la inmensidad del milagro ante sus ojos. Y así cruzaron, uno a uno, tribu por tribu, en procesión sagrada. Faraón llegó y vio el mar abierto, pero su arrogancia era tan grande que pensó que él también tenía ese poder. Entró con sus soldados, confiado, orgulloso. Cuando el último de los creyentes salió del mar
y Faraón estaba ya en medio del camino. Alá ordenó que las aguas se cerraran. El mar, que había sido como un muro de misericordia para los oprimidos, se volvió ahora una tumba para el tirano. Las aguas colapsaron con una fuerza abrumadora. Los soldados gritaban, los carros se hundían. Faraón luchaba contra la muerte. Y en ese instante, cuando vio que todo estaba perdido, dijo: Creo que no hay más Dios que aquel en quien creen los hijos de Israel. Y yo soy de los que se someten. Ahora, cuando antes desobedecías y eras de los corruptores, hoy salvaremos tu cuerpo para que sea signo para los que vengan después. Cuando el faraón tuvo poder, riqueza, salud y fortaleza, se negó a reconocer a Alá, pero cuando vio la muerte aproximándose, clamó a Alá con miedo y horror. Si la humanidad recuerda a Alá en épocas de calma, Alá recordará incluso al más humilde de los seres humanos en épocas de temor y angustia. Faraón murió entre las aguas, pero su cuerpo quedó intacto. Hasta día de hoy, su cadáver es un recordatorio visible de lo que ocurre cuando el hombre desafía al Creador con arrogancia. Generaciones de opresión habían dejado una marca indeleble en los hijos de Israel. Años de humillación y de miedo constante los había convertido en ignorantes y obstinados. Muchos de ellos habían sido privados de comodidades y lujos todas sus vidas. Anhelaban algo que fuera una señal de riqueza o materialismo. Los hijos de Israel creían en Alá y acababan de presenciar los milagros más sorprendentes y las señales del poder de Alá, pero aún codiciaban un ídolo que vieron en su viaje fuera de Egipto. Los hijos de Israel habían sido liberados. Ya no había látigos ni grilletes. Pero la esclavitud física no siempre es la más difícil de romper. La esclavitud del alma, del pensamiento, del corazón, esa requiere otra clase de milagro. Poco después de su liberación, Alá los condujo a través del desierto. No fue un paseo triunfal, sino una travesía de purificación. Durante el camino, vieron a un pueblo adorando ídolos y dijeron: Oh Musa, haznos un Dios como ellos tienen. ¡Qué ignorantes sois!, respondió. ¿Acaso voy a buscar para vosotros un Dios fuera de Alá, cuando Él os ha preferido sobre los mundos? Aún así, Alá los trató con misericordia. Cuando necesitaron agua, Alá ordenó a Musa: la paz sea con él, que golpeara una roca, que se abrió en 12 fuentes para las 12 tribus, de modo que no hubiera disputa entre ellas. Alá también envió nubes para protegerlos del sol abrasador, y para calmar su hambre les envió un alimento especial y delicioso llamado maná, además de codornices. Pero los hijos de Israel no tardaron en quejarse. Decían: ¿hasta cuándo comeremos lo mismo cada día? Querían ajos, cebollas, lentejas y verduras como las que tenían en Egipto. Se aferraban a lo conocido, aunque hubiera venido con esclavitud. Y cuando Musa pidió agua para su pueblo, dijimos: golpea la roca con tu bastón. Entonces brotaron de ella 12 manantiales. Cada tribu supo cuál era su fuente. Comed y bebed de la provisión de Alá, y no causéis corrupción en la tierra actuando con perversidad, y os dimos sombra con nubes, e hicimos descender sobre vosotros el maná y las codornices. Comed de las cosas buenas que os hemos proporcionado. Y cuando dijisteis: oh Musa, no soportamos más un solo tipo de comida, ruega por nosotros a tu Señor, que nos haga brotar de la tierra legumbres,
pepinos, ajo, lentejas y cebollas. Dijo él: ¿Queréis cambiar lo que es mejor por lo que es peor? Descendió a cualquier ciudad y allí encontraréis lo que pedís. Alá estaba brindándoles regalos y facilitándoles la vida a los hijos de Israel mientras ellos hacían su viaje hacia la tierra prometida. Pero ellos eran un pueblo quebrantado, incapaz de mantenerse alejado del pecado y la corrupción. Pero a pesar de tantos favores, muchos seguían quejándose, dudando, aferrados a lo material, impacientes con la sabiduría del tiempo divino. Además, cuando Alá les ordenó entrar a la tierra prometida, Palestina, con fe y determinación, se negaron. Dijeron que allí vivían gigantes y que no entrarían mientras ellos estuvieran allí. Su miedo venció a su fe. Dijeron: «Oh Musa, en esa tierra hay un pueblo tirano. No entraremos hasta que ellos salgan. Si ellos salen, entraremos». Dijeron: «Ve tú y tu señor a luchar. Nosotros nos quedamos aquí sentados». Estas palabras fueron como un puñal para el alma de Musa, no por orgullo, sino por el profundo dolor de ver cómo, incluso después de tantos signos, su pueblo aún dudaba. Entonces, Alá decretó que ese pueblo no entraría a la tierra prometida, sino que vagarían por el desierto durante 40 años, hasta que surgiera una nueva generación, más firme, más agradecida. Entonces Alá dijo: «Pues esta tierra les estará prohibida durante 40 años. Vagarán por la tierra confundidos. No te apenes por el pueblo de los perversos». Durante los años en que los hijos de Israel vagaron por el desierto sin poder entrar a la tierra prometida, Musa, la paz sea con él, encontró a un siervo especial de Alá llamado Hidr. Era un hombre al que Alá había concedido conocimiento directo, una sabiduría más allá de la apariencia de las cosas. Este encuentro entre Musa y Hidr se narra en el Corán, en el capítulo 18. Hidr no era un profeta convencional, sino un siervo guiado por revelación divina, cuya misión no era enseñar a multitudes, sino actuar según un conocimiento profundo que Alá mismo le había otorgado. ¿Puedo seguirte para que me instruyas sobre aquello que se te ha enseñado? Tú no podrás soportarlo. ¿Cómo podrías soportar algo que desconoces? Verás, si Alá quiere, que lo resistiré y no te desobedeceré. Si me sigues, no me preguntes sobre nada hasta que yo no te haga mención de ello. Y partieron hasta que abordaron una embarcación a la que dañó. Dijo Musa: ¿La has dañado para que se ahoguen quienes la abordaron? Has cometido algo asombroso y grave. No te había dicho que no lo soportarías. Disculpa mi olvido, y no me impongas una carga muy difícil. Y partieron hasta que se encontraron con un niño al que mató. Dijo Musa: ¿Has matado a una persona inocente sin que él haya matado a nadie? Por cierto que has cometido algo terrible. No te había dicho que no lo soportarías. Si vuelvo a preguntarte por algo, no consientas en que te acompañe. Ya me has disculpado varias veces. Y partieron hasta que llegaron a un pueblo, y pidieron a sus habitantes que los alimentaran, pero ellos se negaron a ser hospitalarios. Luego encontraron en el pueblo un muro que estaba a punto de derrumbarse, y lo reconstruyó. Dijo Musa: si hubieras querido, podrías haber pedido una paga por ello. Aquí nos separamos, pero te informaré acerca de aquello que no pudiste soportar. En cuanto a la embarcación, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar, y quise averiarla, porque detrás de ellos venía un rey
que se apoderaba por la fuerza de todas las naves que estuvieran en perfectas condiciones. En cuanto al niño, sus padres eran creyentes, y supimos que él les induciría al desvío y la incredulidad. Quiso su Señor concederles en su lugar otro hijo más puro y benevolente. En cuanto al muro, pertenecía a 2 jóvenes huérfanos del pueblo. Había debajo de él un tesoro que les pertenecía. Su padre había sido un hombre piadoso, y tu Señor quiso que cuando alcanzaran la madurez encontrasen el tesoro, como una misericordia de tu Señor. Yo no lo hice por propia iniciativa. Esta es la razón de aquello que no pudiste soportar. La historia de Musa, la paz sea con él, y Khidr nos recuerda que Alá es el más sabio. La frágil vida del ser humano puede contener mucha alegría y risas, pero a veces nos vemos acosados por las pruebas, las tragedias y las calamidades que aparentemente no tienen sentido. Como creyentes, debemos creer que todo lo que Alá decreta surge de su sabiduría suprema y absoluta.